Mi esposa llegó a casa del trabajo con marcas de besos en el cuello. El lápiz labial manchado en el cuello de su blusa, el olor de un perfume que no era el suyo, que definitivamente no era el mío. No necesitaba preguntar. No necesitaba investigar. No tuve necesidad de perder noches tratando de armar piezas que, en el fondo, ya estaban ensambladas ante mis ojos. El sabor amargo de la traición explotó en mi boca en el momento en que la vi entrar por la puerta, riendo, arreglándose el cabello como si nada hubiera pasado. Como si mi vida, nuestra vida, no se estuviera desmoronando ahí mismo, frente a mí. No me molesté en fingir que no me di cuenta. Yo no era el marido que espera, que intenta comprender, que hace preguntas tontas como ¿dónde has estado? O ¿qué significa eso? No. Fui directo al grano. Señalé las marcas en su cuello, mi voz fría, firme, un tono que apenas reconocí. ¿Vas a trabajar y vuelves a casa con marcas de besos en el cuello? Todo se acabó entre nosotros. No grité. No lloré. Simplemente le arrojé el peso de esas palabras, un peso que ella nunca imaginó llevar. La custodia de nuestros hijos permanecerá conmigo. Solo entonces dejó de sonreír. Fue solo entonces que la conmoción cruzó su rostro, su piel se puso pálida y sus labios se abrieron en un suspiro sin palabras. Ella trató de negarlo, porque eso es lo que hacen los traidores. No es en absoluto lo que piensas. Su voz temblorosa, apresurada, desesperada. Pero ya lo sabía. La traición tiene olor, tiene sabor, tiene una presencia palpable en el aire. Lo sentí incluso antes de verlo. Mi corazón ya me lo había advertido. Tragó saliva y dio un paso atrás, tal vez esperando que yo también retrocediera, que le diera espacio a sus mentiras. Pero no lo hice. El silencio pesaba entre nosotros. Nuestros niños jugaban arriba, ajenos a la devastación que se estaba produciendo en la planta baja. Y entonces vino la pregunta que no pudo responder, ¿valió la pena? Sus ojos se abrieron como platos. Parpadeó rápidamente, como si pudiera protegerse de la verdad que se acercaba como una tormenta. Yo. Su voz se apagó. Nada de lo que dijera cambiaría el hecho de que, esa noche, ella ya no era la mujer que amaba. Ella era una extraña. Un reflejo distorsionado de alguien que, hasta ese momento, juré conocer. Y lo peor estaba por llegar. No se trataba solo de mí. No se trataba solo del matrimonio que había destruido con sus propias acciones. Se trataba de ellos. Nuestros hijos. ¿Cómo podría mirarlos y fingir que todo estaba bien? ¿Cómo podría permitirles crecer en un hogar construido sobre mentiras y promesas incumplidas? Intentó acercarse, tal vez tocarme, encontrar algún rastro del hombre que la perdonaría. Pero ese hombre ya no existía. No puedes hacer eso. La frase se le escapó en un susurro. Como si tuviera algún control sobre la situación. Como si todavía tuviera derecho a exigir algo. Me reí. Una risa corta, seca y sin humor. Ya lo hice. Ella lloró. Lloró como si fuera la víctima, como si la estuvieran arrancando de un hogar donde era feliz. Pero las lágrimas no borran las marcas del lápiz labial, ni el olor de otro hombre impregnado en la piel. No deshacen besos, no borran mensajes ocultos, no rehacen votos que fueron tirados a la basura. El dolor de la traición no es como ningún otro dolor. Es frío y afilado, como una hoja afilada enterrada demasiado profundamente para poder extraerla sin dejar cicatrices. Roba el aire, chupa el color del mundo, convierte cada recuerdo en un veneno insoportable. Pero hay algo aún peor. Algo que me golpeó como un puñetazo en el estómago, algo que hizo que se me helara la sangre más que su traición. Nuestros hijos escucharon. La puerta del dormitorio de arriba chirrió. Pasos tímidos descendieron las escaleras. Pequeños ojos inocentes nos observaban desde el umbral, captando cada fragmento de nuestra desgracia. Un silencio espeso se apoderó del ambiente. Los vi tratando de entender, tratando de juntar las piezas del rompecabezas de los adultos que nunca deberían haberse deshecho ante ellos. ¿Qué haces cuando la traición no solo te hace daño? ¿Cuando los ojos de tus hijos no se iluminan de alegría, sino de confusión y miedo? ¿Qué haces cuando te das cuenta de que por mucho que los ames, nunca volverán a mirar a su madre de la misma manera?
Intentó recomponerse, secándose las lágrimas con el dorso de las manos, tratando de ocultar la destrucción escrita en su rostro. Pero ya era demasiado tarde. Sus ojos estaban fijos en ella, como si estuvieran viendo un monstruo donde antes solo había amor. Y en ese instante lo supe. Aprendí que, más que nada, el verdadero castigo por hacer trampa no es el divorcio. No son los bienes divididos, las discusiones interminables, las batallas legales. El verdadero castigo no viene de mí ni del mundo. Proviene de los ojos de quienes más importan. Porque lo que ella hizo no se borrará. No será olvidado. Y por mucho que pase el tiempo, los niños nunca perdonan a una madre que los decepciona. Nunca. Bienvenido al canal. Aquí, la traición no es glamorosa ni idealizada. No apoyamos, justificamos ni fomentamos la infidelidad. Todas las historias son ficticias, pero encierran una verdad innegable: la traición destruye vidas, familias y corazones. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una prueba de la realidad. Ahora, siéntate, respira hondo y prepárate para una narrativa intensa, donde cada acción tiene sus consecuencias. Buena historia. Lucas siempre ha sido un hombre que valoraba el equilibrio. Desde pequeño comprendió que construir una familia sólida requería algo más que amor, requirió esfuerzo, compromiso y, sobre todo, respeto. Desde que conoció a Ana supo que ella sería su compañera de vida. Estaba radiante, decidida y tenía una sonrisa que hacía que todo a su alrededor pareciera más ligero. Cuando se casaron, prometieron que nunca dejarían que la rutina consumiera lo que tenían. Y, durante mucho tiempo, lograron cumplir esa promesa. Tuvieron 2 hijos maravillosos, un hogar estable y sueños compartidos. Su matrimonio fue admirado por los amigos y respetado por la familia. No eran una pareja perfecta, pero enfrentaron juntos todos los obstáculos, fortaleciendo aún más el vínculo que los unía. La vida, sin embargo, tiene una manera sutil de poner a prueba los cimientos más firmes. Lucas trabajaba como gerente en una empresa de logística, cargo que requería tiempo y responsabilidad. A menudo llegaba tarde a casa, cansado y con el peso de decisiones difíciles, pero nunca dejaba de prestar atención a su mujer y a sus hijos. Ana, por su parte, había construido una sólida carrera en el área administrativa de una gran empresa. Siempre estuvo dedicada a su trabajo, pero su prioridad era su familia. Logró equilibrar reuniones, plazos y compromisos, pero aún encontró tiempo para organizar cenas familiares, ayudar con las tareas escolares y planificar momentos junto a Lucas. Para cualquiera que mirara desde fuera, parecían tenerlo todo bajo control. El tiempo, sin embargo, moldea las relaciones de maneras inesperadas. Con el paso de los años, el entusiasmo que alguna vez definió su matrimonio comenzó a convertirse en rutina. Los pequeños gestos de cariño dieron paso a silencios cómodos, y luego incómodos. Las conversaciones, antes largas y llenas de complicidad, se volvieron superficiales. Ana extrañaba el brillo en los ojos de Lucas que alguna vez estuvieron ahí, y él, a su vez, notó que la risa espontánea de su esposa era cada vez más rara. Pero ninguno de los dos habló de eso. Quizás porque ambos creían que estos cambios eran naturales, que el amor verdadero resistía el desgaste del tiempo sin necesitar un consuelo constante. Había noches en las que Lucas la observaba dormir y trataba de recordar la última vez que se habían mirado de verdad a los ojos. Se preguntó si ella sentía lo mismo, si también notaba la distancia que, como una niebla, se había instalado entre ellos. Pero siempre alejé estos pensamientos, creyendo que todo lo que hacía falta era un poco más de paciencia, un poco más de esfuerzo, para que todo volviera a la normalidad. Todavía la amaba, de eso estaba seguro, pero a veces sentía como si estuviera luchando solo para aferrarse a algo que se le escapaba entre los dedos. Ana, por su parte, también notó que algo dentro de ella estaba cambiando. Amaba a su familia, amaba la vida que construyeron juntos, pero a veces sentía una inquietud que no podía explicar. Algunas noches, después de que Lucas se durmiera, ella se sentaba en la sala, mirando al vacío, como si estuviera buscando en su interior una respuesta al sentimiento de ausencia que la atormentaba. No fue infelicidad, pero tampoco fue plenitud. Era un espacio indefinido entre lo que tenía y lo que sentía que podía tener. Los niños eran la conexión más fuerte entre ellos, lo que mantenía funcionando la dinámica de la casa.
Eran niños felices, inteligentes, y Lucas se propuso estar presente en cada logro, en cada desafío. Era un padre ejemplar y Ana admiraba eso de él. Pero al mismo tiempo, a veces deseaba que él mostrara la misma dedicación a su matrimonio. No es que no lo intentara, pero había una sutil diferencia entre estar físicamente presente y estar realmente presente. Los días se repetían con precisión mecánica. Lucas salió temprano al trabajo, Ana se dividió entre reuniones y tareas del hogar, los niños siguieron sus rutinas escolares. Los fines de semana intentaban recuperar el tiempo perdido saliendo a almorzar con su familia, viendo películas en el sofá, pero había una distancia invisible entre ellos, algo que ambos sentían pero no verbalizaban. El miedo a afrontar lo que podría estar mal era mayor que la necesidad de resolverlo. Así que simplemente continuaron. El ambiente laboral de Ana era dinámico, lleno de desafíos y responsabilidades que la mantenían ocupada. Era una de las mejores empleadas de la industria, alguien en quien sus superiores confiaban para resolver problemas, encontrar soluciones y gestionar plazos imposibles. Le gustaba lo que hacía, pero últimamente notaba que su mente vagaba más de lo debido. Pequeños detalles la distraían, pequeñas interacciones que quizás a los demás no les importaban tanto, pero que parecían cobrar un peso diferente para ella. Empezó a mirarse más al espejo antes de salir de casa, eligiendo con más cuidado su ropa y perfume. Detalles que parecían inofensivos, pero que indicaban un cambio imperceptible incluso para ella misma. Lucas, a su vez, empezó a notar que Ana estaba más lejos. No sabía exactamente cuándo empezó, pero de repente notó que las conversaciones entre ellos eran más cortas, que su mirada siempre parecía estar en algún lugar más allá de él. Intentó convencerse de que era solo cansancio, estrés del trabajo, responsabilidades acumuladas. Pero en el fondo, algo en él sentía que era más que eso. Algo dentro de él le decía que estaba perdiendo a Ana, pero no quería admitirlo. No quería pensar en esa posibilidad. Los amigos de la pareja también empezaron a notar el cambio. Comentaron entre ellos que Lucas y Ana ya no eran como antes, que algo en su energía parecía diferente. No pelearon, no discutieron, pero tampoco parecían la pareja que alguna vez fueron. Los gestos de afecto eran raros y las sonrisas más contenidas. Y, cuando se les preguntó, ambos respondieron con un simple, «Estamos bien», sin dejar lugar a más preguntas. Lucas comenzó a esforzarse más por volver a unirlos. Planeó una cena romántica en un restaurante al que solían ir en los primeros años de su matrimonio. Compró flores, hizo reservas, quiso sorprenderla. Ana sonrió al recibir la invitación, pero había algo en su forma de reaccionar que le molestó. No fue sorpresa, no fue emoción genuina, fue más bien una aceptación cortés. Durante la cena, trató de sacar a relucir temas que les hicieran recordar viejos tiempos, quería hacerla reír, quería ver ese brillo en sus ojos que alguna vez habían sido solo suyos. Y, por un momento, lo hizo. Pero fue solo por un instante. Esa noche, cuando regresaron a casa, se acostaron uno al lado del otro, como todas las noches. Lucas intentó acercarla, intentó iniciar algo más íntimo, pero Ana se dio la vuelta, murmurando, «Estoy cansada». No insistió. Se quedó allí, con los ojos abiertos, sintiendo el peso de algo que no podía nombrar, pero sabía que estaba ahí. Algo estaba cambiando. Simplemente no sabía cuánto todavía. En los últimos meses, Lucas empezó a notar cambios sutiles pero constantes en Ana. Pequeños detalles que podrían haber pasado desapercibidos para un hombre menos atento, pero que para él, que llevaba años observando cada matiz del rostro y el comportamiento de su esposa, eran claros como el agua. Ella empezó a pasar más tiempo en su teléfono celular, siempre riéndose de los mensajes que él nunca veía. Se volvió más cuidadosa a la hora de prepararse para el trabajo, eligiendo prendas que antes reservaba para ocasiones especiales, perfumes más intensos y maquillajes sutiles pero meticulosamente aplicados. Sus agendas también empezaron a ampliarse, algunas reuniones extra aquí y allá, eventos corporativos que nunca habían sido tan frecuentes. Al principio no lo cuestionó. Le dio espacio, lo respetó, trató de creer que era solo una etapa, una nueva exigencia laboral. Pero algo dentro de él no le permitía ignorar la persistente sensación de que algo andaba mal. Las cenas familiares quedaron en silencio. Ana miraba su celular más que a sus hijos,
Le respondía a Lucas con monosílabos, desviaba la mirada cuando él intentaba entablar una conversación más profunda. El contacto entre ellos se volvió raro, los besos en las mañanas fueron reemplazados por rápidos saludos, las noches en las que solían acostarse juntos hablando hasta que llegaba el sueño dieron paso a constantes excusas. Siempre estaba cansada, siempre abrumada, siempre distante. El vacío entre ellos crecía como un abismo insuperable, y por más que Lucas intentaba alcanzarla, sentía que ella ya estaba demasiado lejos. Fue en una noche cualquiera, después de un largo día de trabajo, cuando sintió la primera punzada de la certeza que había estado tratando de negar durante mucho tiempo. Ana llegó tarde, más tarde de lo habitual. Su ropa, a pesar de estar prolija, tenía arrugas sospechosas, el intenso perfume mezclado con un olor extraño, una estela dulce y masculina a la vez. Ella evitó su mirada y caminó directamente por el pasillo, murmurando un apresurado saludo. Lucas la vio desaparecer dentro de la habitación, con movimientos tensos, como si llevara algo que no quería que él viera. Sintió que se le revolvía el estómago, una mezcla de ansiedad y un miedo primario que nunca antes había experimentado. Fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua, tratando de calmar su mente que ya dibujaba escenarios que aún no estaba preparado para aceptar. Los días siguientes no hicieron más que reforzar sus sospechas. Las reuniones siguieron alargándose, las cenas se hicieron aún más escasas y Ana parecía estar presente solo físicamente, como un fantasma dentro de su propia casa. Su silencio gritó, sus disculpas sonaron cada vez más vacías. Pero Lucas no quería confrontarla sin pruebas, sin algo concreto. Lo que temía era demasiado grande para dejarlo en el aire como cualquier otra suposición. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba enfrentar lo que fuera que estuviera sucediendo, sin importar cuánto deseara cada fibra de su ser que todo fuera solo una invención de su mente. El viernes por la noche, Ana anunció que tendría una cena de negocios y volvería tarde. Su tono fue ensayado, la justificación llegó demasiado rápido, como si ya se lo hubiera repetido a ella misma antes de decirlo. Lucas simplemente asintió, tratando de mantener su expresión neutral. Una vez que ella se fue, él esperó unos minutos antes de tomar las llaves de su auto y irse también. No sabía exactamente qué estaba haciendo, ni qué esperaba encontrar, pero algo dentro de él lo guiaba, una necesidad insaciable de descubrir la verdad, de quitar las dudas que lo consumían. Siguió el camino que sabía que era el recorrido habitual de su esposa, pero en lugar de girar hacia la avenida principal, notó que su auto tomaba otra dirección. Mantuvo la distancia, su corazón latía aceleradamente y sus manos agarraban el volante con más fuerza de lo necesario. En cada esquina, en cada semáforo, la tensión en su pecho aumentaba. Aparcó frente a un restaurante discreto, lejos del centro, lejos del entorno corporativo donde se suponía que debía estar. La vio salir del auto, arreglarse el cabello en el reflejo de la ventana, revisar su celular y sonreír antes de entrar. Y fue allí, de pie dentro del coche, con los dedos fríos sobre el volante, donde Lucas sintió el primer golpe real de la traición. Porque no iba simplemente a salir a una cena de negocios. Ella estaba conociendo a alguien. Y ese alguien no era él. Respiró hondo, obligándose a mantener la calma. Quería ver más. Necesitaba estar seguro, aunque la certeza ya estaba rozando su pecho como una cuchilla afilada. Decidió esperar. Los minutos transcurrieron lentamente, cada segundo un tormento. Luego, después de casi 2 horas, Ana se fue. Y ella no estaba sola. Un hombre a su lado, demasiado cerca, su mano recorriendo suavemente su espalda, un toque íntimo, una familiaridad que no debería existir. Ella se rió, inclinándose levemente hacia él mientras hablaba, sus ojos brillaban de una manera que Lucas no había visto en mucho tiempo. Y entonces sucedió. El beso. Rápido pero decisivo. Un sello de intimidad que disipó cualquier duda restante. Lucas cerró los ojos por un momento, como si pudiera borrar la escena de su memoria. Pero ya era demasiado tarde. La traición estaba allí, desnuda y cruda, frente a él. No hay lugar para excusas, no hay lugar para la negación. El mundo a su alrededor pareció ralentizarse. El sonido de los coches, las luces de la ciudad, todo se convirtió en una mancha lejana. Solo esa imagen permaneció clara, grabada en su mente como una cicatriz eterna. La mujer que amaba,
la mujer que creía conocer, envuelta en los brazos de otro hombre. El dolor fue inmediato, pero no fue solo ira. Fue desolación. Era el peso de cada promesa incumplida, de cada noche solo esperando a alguien que ya no le pertenecía. Lucas no supo cuánto tiempo permaneció allí, observando. Solo cuando sintió el sabor amargo de la desesperación subiendo a su garganta se dio cuenta de que necesitaba salir de allí antes de hacer algo de lo que se arrepentiría. Arrancó el coche y regresó a casa, sin rumbo, sin sentir sus propios movimientos. El camino parecía más largo que nunca, y lo único que llenaba el espacio vacío a su alrededor era la certeza de que su vida nunca volvería a ser la misma. Cuando Ana llegó más tarde esa noche, encontró a Lucas sentado en la sala, en la penumbra, con un vaso de whisky medio vacío en la mano y la mirada perdida. Dudó en la puerta, como si sintiera que algo era diferente, como si su intuición gritara que el suelo bajo sus pies estaba a punto de desmoronarse. Intentó sonreír, intentó actuar con naturalidad, pero no pudo ocultar la tensión en su voz cuando murmuró un simple «hola». Lucas no respondió de inmediato. Él se limitó a mirarla, dejando que el silencio se arrastrara entre ellos, pesado, sofocante. Luego, sin cambiar el tono de voz, sin mostrar más emoción que un profundo cansancio, dijo las palabras que lo cambiarían todo. ¿Cómo estuvo tu cena de negocios? Su mirada vaciló. Los pequeños detalles la traicionaban, la rigidez de sus hombros, la sutil desviación de sus ojos, la demora en responder. Pero Lucas ya sabía la verdad. Él la había visto. Y ahora, era solo cuestión de tiempo antes de que se diera cuenta de que nada volvería a ser igual. Lucas permaneció sentado en la sala, con el vaso de whisky ahora abandonado sobre la mesa, con los ojos fijos en Ana como si intentara ver a través de ella. Ella permaneció allí, de pie en la puerta, vacilante, sus dedos jugando con la correa de su bolso, su respiración contenida. El silencio entre los dos no solo era incómodo, sino opresivo, como si cada segundo llevara el peso de todo lo que aún no se había dicho. Él repitió la pregunta, con voz firme, sin prisas, sin enfado, solo una calma oscura que le revolvió el estómago. ¿Cómo estuvo tu cena de negocios? El corazón de Ana latía más rápido, su mente tratando de calcular la respuesta correcta, algo que fuera lo suficientemente plausible como para borrar cualquier sospecha. Pero la mirada de Lucas no parpadeó, no vaciló, era una hoja afilada lista para cortar cualquier mentira que escapara de sus labios. Intentó mantener la compostura, se alisó el pelo, forzó una débil sonrisa antes de responder que había sido una cena agotadora, que su jefe prolongó la reunión más de lo necesario y que solo quería darse una ducha y dormir. Lucas se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y los ojos todavía fijos en ella, estudiando cada movimiento, cada matiz de su expresión. Luego se rió, pero fue una risa seca y sin humor, un sonido bajo que hizo que Ana se estremeciera. Dijo que era curioso cómo las reuniones de negocio se volvían cada vez más íntimas, lo gracioso que era que las cenas corporativas terminaran con besos en el estacionamiento. El rostro de Ana palideció. El impacto de esas palabras fue como un golpe fuerte y, por un momento, no pudo respirar. El suelo bajo sus pies pareció desaparecer. Intentó negarlo, intentó reírse, pero no salió nada. Solo silencio. Lucas se levantó lentamente, caminó hacia ella deteniéndose a unos centímetros de distancia. Dijo que la había visto. Que ya no había dudas, que ya no era sospecha, ya no era paranoia. Él la vio. Vio la forma en que ella miraba a ese hombre, vio la forma en que se inclinaba hacia él, vio sus labios tocar los suyos sin dudarlo. Le preguntó si al menos tendría la decencia de admitirlo. Ana abrió la boca, pero no le salieron palabras. Su mirada estaba vidriosa, su pecho subía y bajaba de manera desigual. Le temblaban las manos a los costados. Lucas no apartó la mirada. Ya no había lugar para la simulación. Quería la verdad. Después de un largo silencio, finalmente murmuró una disculpa. Pero las palabras sonaron vacías, débiles, ingrávidas. Lucas volvió a reír, sacudiendo la cabeza y diciendo que las disculpas no cambiaron nada, no borraron lo que vio, no le devolvieron la confianza que ella había destruido. Preguntó cuánto tiempo llevaba sucediendo esto. Ana vaciló, sus ojos brillaban con lágrimas que intentó contener, y luego murmuró que no importaba, que no quería lastimarlo, que fue un error.
Lucas explotó. ¿No hizo una diferencia? Su voz se elevó, llena de incredulidad. Repitió la pregunta, exigiendo una respuesta. ¿Cuánto tiempo? ¿Con quién? ¿Cómo empezó? Cerró los ojos, respiró hondo y supo que ya no había escapatoria. 1 mes. Quizás 2. Dijo que no significaba nada, que era un momento de debilidad, que estaba confundida. Pero Lucas no quería excusas tontas, no quería justificaciones vacías. Quería entender. Le preguntó si amaba al otro hombre. Ana negó con la cabeza demasiado rápido, negándolo con urgencia, diciendo que no, nunca, que solo fue un error. Pero Lucas no lo creía. Él le preguntó por qué hizo eso. Si no estaba contento, ¿por qué no lo dijo? Si necesitabas algo más, ¿por qué no intentaste arreglarlo? Ana dejó escapar un sollozo, su cuerpo tembló y sus ojos llorosos finalmente se encontraron con los de él. Dijo que no sabía cómo responder, que nunca lo planeó, que simplemente sucedió. Lucas se pasó las manos por el cabello, riendo sin humor, repitiendo en voz baja que las cosas no suceden por sí solas. Se toman decisiones. Se toman decisiones. Ella eligió. La ira dentro de él comenzó a crecer, pero no era una furia ciega. Era un dolor aplastante, una sensación de ser engañado, de ser reemplazado, de ser un extraño en la propia casa. Dijo que ella no solo lo engañó. Traicionó a la familia que construyeron, traicionó a sus hijos, traicionó todo lo que se prometieron mutuamente. Él le preguntó cómo podía acostarse a su lado todas las noches después de estar con otro hombre. ¿Cómo podía mirar a sus hijos a los ojos y fingir que todo estaba bien? Ana sollozó, diciendo que nunca quiso lastimarlo. Pero Lucas negó con la cabeza y dijo que sí. Porque nadie hace trampa sin conocer las consecuencias. Ella lo sabía. Y lo hizo de todos modos. Y luego, dijo las palabras que hicieron que su dolor se volviera físico. No podía quedarse allí. No podía mirarla y ver a otra persona. No podría vivir en una casa donde todo fuera mentira. Me iba. Iba a pedir el divorcio. Los ojos de Ana se abrieron, el pánico escrito en todo su rostro. Intentó retenerlo, intentó suplicar, diciendo que podían superarlo, que podían encontrar una manera, que el amor todavía estaba allí. Pero Lucas la miró como si fuera una completa desconocida. Dijo que el amor sin respeto no valía nada. Esa confianza rota no se puede reconstruir. Y lo peor de todo fue que no era solo entre ellos. No era solo su matrimonio lo que estaba en juego. Fue entonces cuando arrojó la bomba que arrancó el suelo bajo sus pies. Los niños lo sabían. Habían escuchado el argumento. Habían oído cada palabra, cada acusación, cada confesión. Y ahora ya no la miraban de la misma manera. Lo vio en sus ojos. El brillo de inocencia que existía antes había sido borrado por la brutal realidad de lo que hizo. Ella no solo engañó a su marido. Ella traicionó a una familia. Traicionó a sus propios hijos. Ana se desplomó en el suelo, con las manos sobre la cara y el cuerpo temblando con sollozos incontrolables. Lucas se limitó a mirarla. No con ira, no con odio. Solo con un arrepentimiento inconmensurable. Porque, al final, su peor castigo no sería el divorcio. No sería la separación de bienes. No faltaría la boda. El verdadero castigo fue saber que sus hijos nunca más la mirarían de la misma manera. Que nunca más volverían a sentir el mismo orgullo. Que el dolor en sus ojos sería un recordatorio eterno del error que cometió. Y Lucas sabía que ese era un castigo que llevaría consigo para siempre. Ana permaneció en el suelo, con las rodillas dobladas y el cuerpo temblando entre sollozos silenciosos. Tenía los ojos muy abiertos, rojos e hinchados, pero su mente parecía incapaz de procesar completamente el peso de lo que Lucas acababa de decir. Su pecho se agitaba incontrolablemente, como si estuviera tratando de tomar el aire que le faltaba, pero nada llenaba el creciente vacío dentro de ella. Los niños lo sabían. Esa fue la parte que la destruyó, que la hizo sentir como si algo dentro de ella hubiera sido arrancado brutalmente. Intentó aferrarse a cualquier esperanza, a cualquier atisbo de normalidad,
pero todo se estaba desmoronando a su alrededor. Levantó el rostro lentamente, buscando desesperadamente algo en los ojos de Lucas, cualquier señal de vacilación, algún indicio de que esto pudiera arreglarse, pero lo único que encontró fue distancia, frialdad, un muro invisible e infranqueable entre ellos. Lucas la miró sin decir nada, con los brazos cruzados y la expresión impasible. No se movió, no mostró emoción y fue peor que si hubiera estado gritando. Ya se había rendido. Ya lo había decidido. Cuando volvió a hablar, su voz era baja, pero con un peso que Ana sintió directamente en su estómago. Dijo que no había nada más que decir entre ellos. Que podría llorar, podría suplicar, pero nada borraría lo hecho. Que para sus hijos ya no era la misma madre que habían conocido. Esa confianza era algo difícil de reconstruir y que, en ocasiones, simplemente no había vuelta atrás. Ana meneó la cabeza murmurando que se había equivocado, que los niños eran pequeños, que con el tiempo todo se solucionaría. Pero la expresión de Lucas se endureció. Dijo que podía aceptar perder su matrimonio, pero que nunca permitiría que sus hijos crecieran creyendo que eso era normal. Esa traición era perdonable, que una familia pudiera seguir adelante sin cicatrices después de algo como esto. Y que nunca permitiría que los obligaran a vivir una mentira. El dolor en el rostro de Ana se convirtió en desesperación. Se levantó bruscamente, avanzando hacia Lucas, tratando de agarrarlo de los brazos, obligándolo a mirarla a los ojos, para ver algo que pudiera salvarla de ese abismo. Ella dijo que todavía lo amaba, que nada cambiaba lo que habían vivido, que cometer un error no borraba años de historia. Pero Lucas se alejó, quitándole las manos de encima con un movimiento rápido, como si su toque lo quemara. Su voz salió aguda y cruda. Él le preguntó desde cuándo pensaba que el amor era suficiente para mantener algo en pie cuando todo lo que sostenía la base fue destruido. Le preguntó cuántas noches había vuelto a casa, lo miró a los ojos de sus hijos, y durmió tranquilamente, sabiendo lo que hacía. Le preguntó cómo podía atreverse a hablar de amor después de haber elegido a alguien que no era él. Ana volvió a derrumbarse. Las lágrimas volvieron, intensas, descontroladas. Quería explicarle, quería encontrar palabras que pudieran aliviar el dolor que veía en su rostro, pero Lucas ya no estaba allí. No de la manera que importaba. Agarró las llaves de su auto, respiró hondo y anunció que saldría de casa esa noche. No dormiría allí, no podría. Dijo que al día siguiente volvería a recoger algunas cosas y que después arreglarían los detalles del divorcio. Cuando Ana intentó protestar, insistiendo en que los niños los necesitaban juntos, Lucas simplemente se rió, una risa amarga y sin vida, diciendo que los niños necesitaban padres que fueran modelos a seguir, y que ella había fracasado en eso. El sonido del portazo al salir resonó por toda la casa como un trueno. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si el mundo estuviera implosionando a su alrededor. Corrió escaleras arriba, con la esperanza de encontrar a sus hijos durmiendo, para fingir, aunque fuera por unos minutos, que nada había cambiado. Pero cuando abrió la puerta de su habitación, solo encontró oscuridad y silencio. El mayor estaba sentado en la cama, con los ojos fijos en el suelo y la expresión ilegible. La menor, acurrucada en las mantas, fingía estar durmiendo, pero el sutil temblor de sus hombros reveló que no estaba tan ajeno como a ella le hubiera gustado. Ana intentó sonreír, intentó decir algo que sonara normal, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. El hombre mayor la miró con el rostro cerrado y luego murmuró algo que hirió más profundamente que cualquier cosa que Lucas hubiera dicho. Le preguntó si siquiera pensó en ellos antes de hacer lo que hizo. Si en algún momento, cuando estaba fuera, cuando estaba con otro hombre, recordaba que existían. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. El corazón de Ana latía dolorosamente en su pecho, y todo lo que pudo decir fue una débil disculpa, que murió en el aire antes de llegar a él. Ella se quedó allí, parada en la puerta, sin saber si entrar o salir, sin saber cómo corregir algo que ya estaba perdido. Finalmente, murmuró que todo estaría bien, que seguían siendo familia. Pero la mirada que recibió de su hijo fue vacía, dura, llena de una decepción que nunca imaginó ver. Él simplemente sacudió la cabeza y se acostó sin decir nada más. Ana quería llorar, quería tomar su mano, pero sabía que en ese momento no serviría de nada. Así que simplemente cerró la puerta lentamente y caminó hacia su propia habitación,
donde el olor de Lucas aún impregnaba la almohada. Enterró su rostro allí y lloró hasta que el cansancio la venció. La noche parecía interminable. Cada segundo se prolongaba como si el tiempo se negara a avanzar. Por la mañana, lo despertó el sonido de la puerta principal abriéndose. Su corazón se aceleró, la tonta esperanza de que Lucas hubiera regresado para tratar de arreglar las cosas. Pero cuando bajó las escaleras solo vio las maletas que había dejado en la entrada, sus ojos eran fríos, sin ninguna dulzura. Agarró las llaves de su auto, pasó junto a ella sin decir nada y subió a buscar algunas cosas. Ana intentó seguirlo, pero sentía las piernas débiles, incapaces de mantener la distancia que él ya había impuesto entre ellas. Cuando volvió a bajar, vestía ropa diferente, listo para irse. Se detuvo frente a ella y respiró hondo antes de hablar. Dijo que ella necesitaba ser fuerte, no por él ni por ella misma, sino por sus hijos. Que ahora, cualquier error por su parte sería peor, que cada movimiento en falso podría separarlos aún más. Que si realmente se preocupaba por ellos, debería aceptar que nada volvería a ser igual. Ana intentó tomarle la mano, pero Lucas volvió a alejarse. Dijo que no la odiaba, pero que nunca podría volver a mirarla sin recordar lo sucedido. Que nunca podría volver a ser quien era junto a ella. Y ahora lo único que importaba era seguir adelante. Luego, sin mirar atrás, abrió la puerta y salió. Ana se quedó allí, con el corazón hecho pedazos, viendo cómo el auto desaparecía calle abajo. Dentro de la casa, el silencio parecía un grito, sofocante, insoportable. Y fue allí donde se dio cuenta de que su verdadero castigo no era el divorcio, no era la soledad. Era saber que el amor que alguna vez existió ahora era solo un recuerdo. Que los niños que alguna vez la vieron como una heroína ahora la veían como una extraña. Y que nada, absolutamente nada, podría borrar lo hecho. Ana pasó los siguientes días envuelta en un silencio opresivo. La casa parecía más grande, más vacía, como si la ausencia de Lucas le hubiera quitado todo el calor que alguna vez había llenado ese espacio. Cada rincón de la casa que alguna vez había sido su refugio ahora parecía un cruel recordatorio de lo que había perdido. Su olor todavía impregnaba las almohadas, los armarios tenían espacios vacíos donde solía estar su ropa, y el cajón del baño donde guardaba su hoja de afeitar ahora era solo un espacio abandonado. Todo allí gritaba su ausencia, y lo peor era saber que esa ausencia no era temporal. No era algo que una conversación pudiera solucionar. Fue permanente. Fue irreversible. Los niños permanecieron fríos, distantes. La mayor apenas le hablaba, respondiendo solo lo necesario, permaneciendo en la habitación la mayor parte del tiempo. El menor, aunque más sensible, la evitaba de una manera aún más dolorosa, ya no la abrazaba antes de acostarse, no buscaba su compañía para contarle su día en el colegio, la miraba con un peso en los ojos que ella nunca antes había visto. El silencio de sus hijos dolía más que cualquier grito, más que cualquier acusación que Lucas pudiera haberle lanzado. Estaban allí, pero era como si ella se hubiera vuelto invisible para ellos. Como si ahora ella fuera simplemente alguien que compartía el mismo techo, pero que ya no merecía ser llamada madre. Ella intentó insistir. Los invitó a cenar, preparó cada uno de sus platos favoritos, puso la mesa como si pudiera recrear un ambiente de normalidad. Pero los niños llegaron tarde, se sentaron sin entusiasmo y comieron en silencio. Ana buscó con la mirada cada uno de ellos, esperando alguna señal de apertura, pero solo recibió una marcada distancia. Cuando el hombre mayor finalmente levantó los ojos y la miró, su voz fue baja, pero con un peso que la aplastó. Él le preguntó si realmente pensaba que la comida solucionaría algo. Si ella creyera que una cena les haría olvidar lo que hizo. El corazón de Ana se hundió en su pecho y quiso responder, quiso explicar, pero se dio cuenta de que no había ninguna respuesta que sus hijos aceptaran. No en ese momento. Quizás nunca. Lucas se mostró firme en su decisión. No volvería. Apareció un par de veces para recoger a sus hijos, llevarlos a pasar tiempo con él, y cada vez que entraba a la casa mantenía un aire indiferente, sin siquiera mirarla a los ojos. Se veía bien. No mostró enfado, no se permitió el más mínimo atisbo de debilidad. Él había seguido adelante. Y esta comprensión hizo que Ana sintiera el peso de la culpa creciendo cada vez más dentro de ella, aplastándola poco a poco.
Al principio intentó luchar contra ello, intentó convencerse a sí misma de que todavía podría haber un camino de regreso, pero cada puerta que intentaba abrir solo la conducía al mismo callejón sin salida. Los amigos también se habían mudado. Antes los mensajes eran frecuentes, las invitaciones a salir llegaban espontáneamente, pero ahora lo único que recibió fue silencio. Era como si la hubieran borrado del círculo social que antes había sido parte esencial de su vida. Y tal vez lo hubiera sido. Después de todo, a nadie le gusta estar al lado de alguien que destruyó a su propia familia. Llegaron algunos mensajes, algunas personas intentaron consolarla sin comprometerse demasiado, diciéndole que el tiempo lo curaría todo, que los niños algún día entenderían. Pero Ana sabía que el tiempo por sí solo no curaba nada. El tiempo solo expuso aún más las heridas, revelando lo que se había hecho. No había un camino claro para recuperar lo perdido. Intentó ocupar su mente en el trabajo, sumergirse en informes y reuniones como si pudiera esconderse del caos de su propia vida entre hojas de cálculo y documentos. Pero ni siquiera allí podía sentirse completa. Las conversaciones en los pasillos parecieron detenerse cuando ella pasó. Los colegas que anteriormente sacaron a relucir el tema ahora simplemente sonrieron educadamente y siguieron adelante. No necesitaba oírlo para saber lo que decían. Todos ya sabían de la separación. Y con eso vinieron las miradas críticas, los susurros. Para muchos, ella era simplemente otra mujer que lo desperdició todo por un error estúpido. Y así fue exactamente como ella se sintió. Pero lo peor de todo no fue la soledad. No fue el desprecio de sus hijos, ni el alejamiento de sus amigos. Lo peor fue darme cuenta de que, por mucho que quisiera retroceder en el tiempo, no podía. Podría empezar de nuevo, podría intentar reconstruir su vida, pero nunca borraría lo que hizo. Nunca cambiaría la apariencia de mis hijos. Nunca haría que Lucas la viera como solía hacerlo. Esto fue definitivo. Y el dolor de eso la carcomía desde adentro hacia afuera. Una tarde recibió un mensaje de Lucas. Un mensaje sencillo y objetivo. Nos informó que presentaría los papeles del divorcio en los próximos días y que prefería que todo se resolviera sin complicaciones innecesarias. Dijo que los niños podían decidir con quién preferían estar. Ninguna mención del pasado, ninguna apertura para una conversación más profunda. Solo una formalidad. Un final oficial. Ana se quedó mirando la pantalla del celular durante largos minutos, como si pudiera encontrar algo entre líneas, pero no había nada más que lo que había allí. Lucas ya no quería pelear. Quería seguir adelante. Llegó la noche y Ana se encontró sentada en la sala, mirando al vacío. Los niños estaban en la habitación, encerrados en sus propios mundos, y ella estaba allí, sola, inmersa en su propia ruina. Sacó su celular, abrió la galería de fotos, repasó los momentos felices que alguna vez fueron parte de su vida. Había registros de viajes, cumpleaños, sonrisas espontáneas. Y entonces, de repente, esas imágenes parecieron pertenecer a otra persona, otra versión de ella misma que ya no existía. ¿Cómo había permitido que todo llegara a este punto? ¿Cómo podía estar tan ciega como para no darse cuenta de que estaba a punto de perderlo todo? Fue en ese momento que escuchó pasos que bajaban las escaleras. Su corazón se aceleró ligeramente y miró hacia arriba y vio a su hijo mayor parado allí, vacilante pero presente. Él la miró y por un momento Ana sintió esperanza. Pero luego respiró hondo y dijo algo que la rompió aún más. Dijo que viviría con Lucas. Que ya había hablado con su padre, que ya lo había decidido. Dijo que ya no podía vivir allí, en ese ambiente asfixiante, que no quería ver a su madre revolcarse en el arrepentimiento todos los días. Dijo que no la odiaba, pero que ya no podía mirarla de la misma manera. Ana intentó discutir, intentó decirle que él todavía era parte de ella, que lo amaba más que a nada, pero él simplemente sacudió la cabeza y dijo que no se trataba de amor. Se trataba de respeto. Y ella lo había perdido. La puerta de la habitación del hijo menor se abrió y él apareció en el pasillo, vacilante. Tenía los ojos llorosos, confundidos. Miró a su hermano, luego a su madre, y Ana se dio cuenta de que él también estaba desgarrado. Sentí que quería quedarse, pero también quería irse. Sentí que todavía era demasiado joven para tomar esa decisión,
pero que el dolor dentro de él era demasiado grande para ignorarlo. No dijo nada. Simplemente bajó la cabeza y regresó a la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Ana sintió que se le oprimió el pecho y las lágrimas regresaron con fuerza. El hijo mayor permaneció quieto unos segundos, como esperando que ella dijera algo, cualquier cosa. Pero no había nada más que decir. Ya había tomado su decisión. Luego, sin más, dio media vuelta y subió de nuevo las escaleras, dejando a Ana sola en la habitación, inmersa en la consecuencia definitiva de sus propios errores. Y, por primera vez desde que todo empezó, se dio cuenta de que el castigo más cruel no venía de Lucas, ni de sus amigos, ni del mundo. Provino de sus propios hijos. Y sabía que ese era el dolor que llevaría consigo para siempre. Ana sintió el peso de cada segundo que pasó en esa casa, ahora transformada en un cascarón vacío de lo que alguna vez fue un hogar. El silencio era absoluto, roto solo por los sutiles sonidos de la rutina mecánica que intentaba mantener. Pero nada volvió a ser igual. El hijo mayor ya no estaba, y el menor, aunque seguía durmiendo bajo el mismo techo, parecía ausente de una manera que dolía más que cualquier otra cosa. Se encerró en su habitación, evitó conversaciones y cuando finalmente se vio obligado a responder algo, lo hizo con frases cortas y monosilábicas, como si cada palabra que le decía fuera un esfuerzo insoportable. Ana intentó fingir que todavía había una apariencia de normalidad, pero la verdad era cruel e imposible de ignorar. Estaba sola. El tiempo parecía fluir de una manera extraña, los días pasaban sin que ella supiera exactamente qué había hecho con ellos. El trabajo ya no era un refugio. Cada tarea completada fue solo un intervalo entre momentos de vacío. En los pasillos de la empresa, la gente parecía medir sus palabras al hablar con ella, y Ana sentía las miradas pesadas sobre ella. Algunos fueron de lástima, otros de juicio, pero lo peor de todo fue darse cuenta de que, para muchos, ya no era la misma persona. Su nombre, alguna vez asociado con competencia y confianza, ahora se susurraba entre conversaciones paralelas, agobiado por el peso de su ruina personal. No necesitaba oír con claridad para saber lo que decían. Sabía que su historia se había difundido, que Lucas era visto como un hombre que había hecho todo bien y que ella, a su vez, fue quien destruyó a su propia familia por capricho. Y tal vez en algún nivel fuera cierto. Esa noche, sentada en el sofá del salón, mirando la televisión apagada, Ana escuchó pasos en las escaleras. El hijo menor bajó lentamente, con las manos en los bolsillos de la sudadera y la mirada evasiva. Se sentó en una de las sillas de la mesa del comedor sin decir nada y Ana sintió mariposas en el estómago. Había algo en su forma de respirar, como si se estuviera preparando para decir algo difícil. Su angustia creció mientras esperaba que él rompiera el silencio. Y luego dijo, en voz baja pero firme, que él también quería vivir con Lucas. El mundo parecía girar alrededor de Ana de manera desorientadora. El aire se le quedó atrapado en la garganta y, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. Explicó que extrañaba a su hermano, que en casa de su padre las cosas parecían más fáciles, más ligeras. Dijo que no quería verla triste, que no la odiaba, pero que no podía fingir que nada había cambiado. Dijo que necesitaba algo de tiempo, que tal vez las cosas serían más fáciles en el futuro, pero que por ahora ya no podía vivir allí. Las palabras cayeron sobre Ana como golpes incesantes, cada uno abriendo una nueva herida, arrancando cualquier ilusión de que pudiera recuperar la vida que tenía antes. Sintió que se le humedecían los ojos, pero contuvo las lágrimas. Por primera vez, no suplicó, no intentó convencerlo de lo contrario. Él simplemente asintió lentamente, como si su propio cuerpo estuviera renunciando a la lucha. Preguntó cuándo quería ir y la respuesta llegó sin dudarlo. El fin de semana. Unos pocos días más y estaría completamente sola. En los días siguientes, Ana intentó procesar la idea de un hogar sin sus hijos. El silencio antes era difícil, pero ahora parecía convertirse en un agujero negro de ausencia. Ella los creó, estuvo presente en cada momento, en cada fiebre, en cada pesadilla, en cada logro. Y ahora se iban. No porque estuvieran creciendo, no porque fuera natural para ellos dedicarse a sus propias vidas, sino porque ya no querían estar con ella. Esa fue la parte más dolorosa. No fue separación, sino rechazo.
El hijo mayor fue el primero en alejarse, y ahora el menor siguió el mismo camino. Ana no podía evitar la sensación de que la estaban borrando de sus vidas, como si cada uno de sus errores estuviera cobrando su precio final. Cuando llegó el fin de semana, la casa se llenó de un movimiento diferente. Lucas se presentó a la hora acordada, aparcó frente a la casa y tocó el timbre como si fuera un visitante cualquiera. Ya no entró, no pasó de la puerta. Los niños bajaron con sus mochilas y maletas, y Ana observó cada detalle de ese momento, tratando de grabar en su memoria la última vez que los vería allí. Trató de sonreírle al más joven, tratando de ofrecerle algo de consuelo, pero solo le dio medio gesto antes de irse. El mayor ni siquiera miró hacia atrás. Cuando la puerta se cerró y el coche se puso en marcha, Ana se quedó quieta durante interminables minutos, sin saber a dónde ir, qué hacer. El silencio fue ensordecedor. Caminó hasta la habitación de sus hijos, miró las camas hechas, los juguetes y libros olvidados. Fue un escenario de despedida, pero sin promesa alguna de regreso. Se sentó en el borde de la cama y finalmente dejó caer las lágrimas, sin ningún control. Lloró por todo lo que perdió, por todo lo que destruyó, por todo lo que nunca volvería a ser lo mismo. En los días siguientes, su rutina se convirtió en un ciclo mecánico de despertarse, ir a trabajar, regresar a casa y mirar al vacío. Dejó de revisar su celular esperando mensajes. No hubo nada. A los niños no les importaba, Lucas no necesitaba hablar con ella para nada más que lo necesario. Las pocas veces que intentó llamar recibió respuestas frías y desinteresadas y al cabo de un tiempo desistió. Necesitaban espacio y ella necesitaba aceptarlo. Pero aceptarlo no significaba que doliera menos. En el trabajo, su rendimiento empezó a decaer. Los plazos comenzaron a deslizarse entre sus dedos, las reuniones se volvieron agotadoras y se encontró mirando la pantalla de la computadora sin poder procesar los números y los informes. Su jefe la llamó para hablar, le preguntó si algo andaba mal, si necesitaba algo de tiempo. Ana lo negó y dijo que solo estaba lidiando con cuestiones personales. Pero era obvio que todos lo sabían. Los círculos oscuros bajo sus ojos, la mirada perdida en sus ojos, la apatía con la que se movía por la oficina revelaban lo que las palabras no necesitaban explicar. Una noche de insomnio, tomó su teléfono celular y comenzó a navegar por las redes sociales. Evitó buscar a Lucas, por miedo a ver algo que no quería. Pero finalmente surgió su nombre. Era una foto de los niños en un parque, sonriendo, jugando, con el simple título, Una nueva etapa. Ana sintió que se le oprimió el pecho. Se veían bien. Estaban bien. Sin ella. Esta era la realidad. Ella se había convertido en un capítulo cerrado en sus vidas. Y por mucho que me doliera, por mucho que quisiera volver atrás y desandar cada paso, sabía que el tiempo no otorgaba segundas oportunidades. Miró a su alrededor, a la casa vacía, al reflejo en el espejo que ya no parecía el mismo, y se dio cuenta de que necesitaba encontrar una manera. No para recuperar lo que perdió, sino para sobrevivir a lo que quedó. Y entonces, en ese momento, Ana comprendió que su mayor castigo no era la separación. No fue soledad. Era saber que aunque sus hijos la perdonaran algún día, nunca más la mirarían de la misma manera. Y ese era el dolor que nunca la abandonaría. Los meses pasaron como una mancha para Ana. Los días se confundían, las noches eran largas, silenciosas y la casa que alguna vez rebosaba vida ahora era solo un espacio donde el eco de la soledad resonaba más fuerte que cualquier sonido. Intentó llenar el tiempo, intentó mantener la rutina, pero nada llenaba el vacío. Los hijos se habían ido, el matrimonio había terminado y lo único que quedaba era el peso de lo que ella misma había destruido. No hubo más mensajes inesperados, llamadas, voces llamándola. Solo hubo una vida que alguna vez perteneció a alguien que ya no existía. Lucas, por su parte, siguió adelante. Su vida tomó un nuevo rumbo. Encontró consuelo en sus hijos, en su trabajo, en los amigos que permanecieron a su lado. No permitió que el pasado lo definiera, no llevaba consigo rencor. Eligió empezar de nuevo. Poco a poco empezó a abrirse a nuevas posibilidades, a nuevas conversaciones, a nuevos encuentros. Y entonces sucedió. Conocí a alguien. No fue planeado, no fue una búsqueda deliberada de un nuevo amor,
pero cuando se dio cuenta, estaba sonriendo de nuevo, sintiéndose vivo de una manera que pensó que nunca volvería a sentir. Ella era diferente de Ana en muchos aspectos, pero lo más importante era que no llevaba las cicatrices de su pasado. Lo vio por el hombre que era ahora, no por lo que perdió, no por lo que sufrió. Y eso fue liberador. Los niños, a su vez, encontraron estabilidad en su nueva vida con su padre. Todavía sentían la ausencia de su madre, pero era una ausencia que habían aprendido a aceptar. No fue una nostalgia lo que les hizo querer regresar, sino el recuerdo de algo que alguna vez fue diferente. El mayor se centró en sus estudios, en el futuro que quería construir. El menor, aunque todavía tenía cierta confusión respecto a sus sentimientos por su madre, siguió los pasos de su hermano. Crecieron, maduraron y el tiempo, aunque no lo curó todo, les ayudó a sobrellevar las cicatrices que llevaban. Ana, por su parte, vio todo esto desde la distancia. Con cada foto publicada en las redes sociales, con cada breve y fría conversación que mantuvo con sus hijos, se dio cuenta de que el mundo seguía sin ella. Intentó varias veces recuperar lo perdido, intentó recuperar la confianza de sus hijos, pero lo único que recibió fue resistencia. El mayor rechazó cualquier contacto más allá de lo estrictamente necesario. El menor, aunque se mostró más receptivo, nunca volvió a mirarla de la misma manera. Y la verdad que dolía más que cualquier otra cosa era que ella misma había causado todo esto. Era algo que no se podía revertir, que no se podía borrar. En el trabajo las cosas también han cambiado. La presión aumentó, el rendimiento disminuyó y la mujer que antes era respetada ahora era vista como alguien que había perdido el rumbo. Los errores se hicieron más frecuentes y la concentración cada vez más difícil. Y luego vino la última consecuencia. La citaron a una reunión con la junta directiva, donde le informaron que, debido al desempeño inferior al esperado en los últimos meses, habían decidido seguir otro camino. Ella fue despedida. Sin hijos en casa, sin marido, sin amigos cercanos y ahora sin trabajo. ¿Qué queda? Llegó a casa ese día y por primera vez se miró en el espejo y no se reconoció. Su rostro cansado, sus ojos apagados, su postura encorvada por el peso de todo lo que perdió. Sacó su teléfono celular y revisó los contactos. Pensó en llamar a Lucas, pero sabía que sería inútil. Pensó en enviar un mensaje a sus hijos, pero sabía que sería ignorado o respondido con indiferencia. La soledad era un agujero sin fin y ahora no había distracciones que le impidieran caer completamente en él. Fue entonces cuando, en un intento desesperado por encontrar algo parecido a la normalidad, decidió marcharse. Fue a un café al que solía ir antes de que todo se desmoronara. Se sentó sola, observando a las parejas hablar, a los amigos reír, a las familias reunidas. Se sentía como un fantasma en medio de un mundo que seguía sin ella. Pidió un café, pero ni siquiera lo probó. Estaba allí, pero al mismo tiempo ya no estaba. Mientras miraba la taza frente a ella, escuchó una voz familiar que la llamaba. Levantó la vista lentamente y, para su sorpresa, era Lucas. Él estaba allí, de pie frente a ella, y por un momento, ella sintió que su corazón se aceleraba. No lo había visto en meses. Se sentía diferente, más ligero, más completo. Y luego, a su lado, estaba la mujer. La nueva mujer. Era bonita, tenía una mirada dulce y cuando notó que Ana los miraba fijamente, simplemente sonrió cortésmente. Lucas dudó un momento antes de decir algo. Había un peso en el aire, un pasado entre ellos que nunca dejaría de existir. Rompió el silencio con un simple saludo, preguntándole cómo estaba. Ana tragó saliva y se obligó a esbozar una débil sonrisa. Dijo que estaba bien. Pero Lucas sabía que no lo era. Él siempre supo cuando ella mentía. El silencio entre ellos fue breve, pero lleno de significado. Luego asintió, como si entendiera algo que nunca había dicho en voz alta, y le deseó lo mejor. Y luego, sosteniendo la mano de la nueva mujer a su lado, salió del café. Ana permaneció allí, inmóvil, observando la escena. No hubo despedidas largas, no hubo nostalgia, no hubo rastro de lo que alguna vez existió entre ellos. Solo había un pasado enterrado y un futuro que ya no incluía su nombre. Pagó el café que no tomó y abandonó el lugar.
El viento frío de la noche le golpeó la cara y, por primera vez, no intentó escapar de esa sensación. Eso fue todo. El fin de todo. ¿Y esta vez no había nadie a quien culpar excepto ella misma? Y ahora quiero saber de ti. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees que Ana obtuvo lo que se merecía? ¿O crees que todos merecen una segunda oportunidad? Comenta tu opinión y no olvides suscribirte al canal para conocer más historias impactantes como esta. Aquí no apoyamos la traición en ningún nivel. Hasta la próxima.